Hola a todos amigos suculentos y suculentas, bienvenidos un día más al canal. Muchas gracias por seguir ahí y hoy quería enseñaros el último pedido de suculentas que he hecho, porque esto de las suculentas es muy complicado resistirse. No sé si os pasa que cuanto más vídeos veo, más suculentas quiero, y hoy os voy a enseñar preciosidades como esta que veis aquí. Ahora os cuento todo, así que seguid viendo el vídeo conmigo. ¡Venga, vamos! Bueno, pues como ya os comentaba, esto de tener suculentas es como una especie de adicción. No sé si os pasa, contadme aquí debajo en comentarios si a vosotros también os ocurre que cuantas más suculentas veis, y especialmente la variedad coreana, esto es una locura porque cada vez hay más, tienen unos colores preciosos. Yo siento debilidad por las suculentas rosas, rojas, estos tonos me vuelven loca. Así que bueno, pues cuantas más veo, más quiero tener en mi colección. Y la verdad es que hay veces que se me está yendo de las manos. No es verdad, pero creo que tenemos que dedicar nuestro tiempo a cosas que realmente nos hagan felices, que nos sintamos bien cuando estamos jardineando, cuando estamos cambiándolas de maceta y nos haga sentirnos relajados y felices, porque al final de eso es de lo que se trata, de vivir esta vida lo más contentos, lo más relajados y lo más felices posible. Así que si te gustan las suculentas, pues gástate tu dinero en suculentas, que no haces daño a nadie. Así que nada, empezamos. Os voy a enseñar todas las últimas adquisiciones que tengo aquí delante. Y bueno, voy a empezar por las menos interesantes y luego ya vamos avanzando para dejar la más espectacular desde mi punto de vista, o las más espectaculares, porque hay más de una, para el final. Así que empezamos. Bueno, empiezo por esta de por aquí, que esta la he comprado en un vivero de la zona y bueno, a simple vista, bueno, pues parece que no es gran cosa, pero a mí me parece que promete un montón. Creo que es el tipo de suculenta que compras muy barata, que tiene unas hojas muy grandes y un tallo también que parece que va a convertirse en una suculenta grande. No tengo el ID, si alguien la identifica, por favor, dejadme el nombre aquí en los comentarios, porque me encantaría identificarla. Yo creo que esta se va a hacer una suculenta grandísima y a mí son algunas de las que más me gustan. Tengo la culibra linguas, que no sé exactamente qué es, cada vez pienso más que es una linguas, me la vendieron como una culibra, que eso también ocurre. Y son preciosas, tienen unos colores maravillosos, crecen un montón, te dan hijitos. Y tengo algunas más también, tengo la Etna y tengo también la Saviana. Así que bueno, pues me encanta que mi colección se vea incrementada con esta también. Vamos a por otra muy interesante. ¿Por cuál vamos? Vamos a por la Faucaria. Esta Faucaria os la voy a enseñar en una imagen por aquí un poco más detenidamente, que la veáis más de cerca. Esta Faucaria es una de, para mí esta variedad de suculenta son de las más fáciles, realmente son muy sencillas de cuidar. Requiere sol porque veis que tiene unos tonos rosas, blancos, es muy original. Esta es una Faucaria Super Warty o Super Warty, por si queréis buscarla. Y no es la típica, yo tengo la típica que es la normal y la monstruosa, que tiene como unos pinchitos, pero esta además tiene los colores, la variedad de colores, que es maravillosa, es preciosa, es casi como de mentira, ¿no? Como de plastilina.
y es lo que me encanta. Normalmente a esta se le conoce también como boquita de dragón, porque si veis tiene forma como bocas de dragón, va creciendo como boquitas con los dientes y todo esto, así que es chulísima. Como siempre, todas estas suculentas son sustrato aireado, un sustrato que sea básicamente mineral, que yo le incluyo humus de lombriz para que crezcan más saludables también y crezcan quizás un poquito más rápido, pero sobre todo para que no se llenen de hongo y para que la plantita tenga las defensas necesarias para que no le ataquen las plagas ni los hongos. Así que nada, vamos a por otra. Vamos a por la Echeveria Victoria. Esta es preciosa, os la voy a enseñar también como esta otra. Esta Echeveria Victoria, estas manchas son preciosas, es una variedad también coreana y bueno, es así muy chiquitita, creo que no crece mucho y me ha parecido también maravillosa, por eso cuando la vi dije que tenía que tenerla en mi colección, porque es una maravilla, es muy original con estas manchas así como si le hubiera caído encima un bote de pintura, pero no, es así, la suculenta tiene esas características, así que bueno, pues yo la tengo a pleno sol, la riego poco como todas estas, pero quizás es de las que menos riego, porque las que tienen las hojitas un poco más gordas, pues ya sabes que no hay que regarla demasiado. Y bueno, pues está bastante a gusto ahí, en donde la tengo, ya hace algunas semanas que la tengo. Así que eso es lo que os cuento de la Echeveria Victoria. Aquí vamos con uno de mis favoritos, el Graptopethalon Amethystium. Este ya lo tengo, pero me lo han enviado de regalo en un pedido, así que yo encantadísima de la vida de que me lo envíen porque me parece precioso. No sé si es que es muy chiquitito o el que tengo yo es más grande, pero es muy bonito, tiene unos tonos rosa que se pone así por el sol y bueno, por el estrés, pero ya sabéis que este tipo de suculenta no hay que regarla casi nada, le pasa como a la Moonstones, que si la riegas demasiado se le pueden agrietar las hojas, es como si reventara de humedad, entonces es mejor no regar demasiado. Ahora en invierno es que cuando te acuerdes quizás pues una vez cada 15, 20 días quizás, y la tengo a pleno sol, esta. Vamos a por otra que hace tiempo también que tengo. Esta la tengo junto a la Victoria y a otra que os voy a enseñar ahora, la tengo ya desde diciembre o así. Esta tenía muchísimas ganas de tenerla, le está costando hidratarse, pero bueno, ya sabéis, esta es la Graptopethalon Superboom variegada, que es que tenía que estar en mi colección porque es que me parece una maravilla, preciosa. Pregunté a algunas personas qué tal, si era muy delicada en su cuidado, pues al ser variegada ya sabéis que a veces puede ser difícil, ¿no? Pero me dijeron que no, que para nada, que funcionaba bien y me animé. A ver, porque ya sabéis que es muy cara, entonces me daba bastante miedito cogerla. Pero es que es preciosa, es una maravilla. Así que bueno, está costando, ya os digo, que se hidrate, pero supongo que ahora que viene la primavera pegará un buen estirón. Vamos a por otra que también ya os digo que la tengo casi a la vez que la Superboom variegada, y es la Sullón. Tenía ganas de usar una Sullón normal, pero encontré esta Sullón Silver, que es chiquitita y bueno, ya veis que crece así, como en ramilletes, crece en racimos y a mí me parece preciosa. Es igual, todas estas que te las envían casi sin raíz, al principio cuesta que se adapten y cuesta que se hidraten al principio, pero luego ya en cuanto cogen carrerillas se ponen preciosas y a mí me parecen maravillosas todas estas variedades coreanas. Y también a pleno sol la tengo y con un sustrato que la maceta prácticamente no pesa. Cuesta incluso que se mantenga ahí quieta en su lugar
pero bueno, ahí va muy bien, va brotando bastante por ahí y por ahí, así que yo contenta. Se le ve bien el ápice, fenomenal. Bueno, vamos a por otra que ya os he adelantado, y esta es una con carúnculas que me encantan, ya sabéis. Esta es la Heart's Delight. Es muy parecida a las Raindrops y hay muchas de este tipo creadas por este cultivador también de la culibra y de las linguas, James Wright creo que se llama. Os dejo el nombre por aquí. Y bueno, pues es una maravilla, es muy bonita. Me imagino que se dará muy bien porque yo pienso que todas estas con carúnculas crecen bastante fuertes y rápido, y supongo, yo tengo mi fe puesta ahora en la primavera, a ver qué tal funcionan. Así que nada, decidme qué os parece ahí en comentarios si tenéis alguna parecida, porque hay muchas así de este tipo. Esta es Heart's Delight, como forma de corazón la hoja, son gorditas, así que no le pondré demasiada agua porque se ve que almacena. Vamos a por la siguiente, que es esta. Es muy chiquitita, pero no me digáis que no es preciosa. Azulita, la Echeveria azulita. Y también tenía muchísimas ganas de tenerla porque, bueno, pues es una de las que tienes que tener en tu colección sí o sí, ¿no? La Echeveria azulita. Esta ha venido prácticamente sin raíz, estoy muy contenta porque se ve muy bonita en principio. Vamos a ver qué tal evoluciona. Yo le he puesto hormona de crecimiento de raíz porque no me quiero arriesgar, y además le he puesto piedra akadama, que no sé si sabéis, pero la piedra akadama puesta en la superficie facilita muchísimo más que la plantita se adapte mejor a la tierra, que no se pudra tanto en la superficie y que además absorba mejor los nutrientes, y no sé por qué razón hace que enraice más fácilmente. Se la colocan a muchos bonsáis, pero a las suculentas también les va muy bien por todas estas razones que os digo. Así que a la azulita le he querido poner el pack completo y a ver qué tal funciona. Ya os iré contando. Y la última que he pedido, que tampoco son muchas, me he portado bien, pero es esta, la Diamond State. No me digáis, esta es una maravilla y es una de las que también crecen muy grandes y a mí me encanta. Tiene estos colores rojos, como veis viene un poco deshidratada, pero bueno, es normal porque cuando llegan pues... estas han venido con la maceta, estas no han venido a raíz descubierta. Entonces, bueno, viene un poco deshidratada, pero supongo que lo harán para que el viaje sea un poco más... pues eso, que no se moje la caja y todo, y que sea todo más fácil. Así que bueno, esta es mi última adquisición. Ya os iré contando, sobre todo por Instagram. Si no me seguís, seguidme en Instagram, que ahí os iré contando el día a día de todas estas, de cómo van evolucionando. Ya veréis qué tal van. Y nada, contadme si vosotros también habéis caído, cuáles son vuestras tiendas favoritas. Dejadme aquí abajo en comentarios, o vuestras tiendas favoritas, o a quién le compráis, porque estaría bien para compartirlo entre todos. Toda esta información estaría muy bien. Así que nada, os animo a que me dejéis un comentario aquí abajo. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Solamente quería enseñaros las suculentas que he comprado últimamente. Espero que os hayan gustado. Contadme vosotros si habéis comprado alguna hace poco y cuáles son las que más os gustan. Os veo la semana que viene con un nuevo vídeo. Y nada, recuerda, se me olvidaba lo más importante, recuerda darle al like si te ha gustado el vídeo, porque es súper importante. Y si todavía no te has suscrito, porque aquí hay algo que no encaja, hay un montón de visualizaciones y no hay tantos seguidores en comparación. Entonces recuerda seguirme, porque es muy importante para que te lleguen mis vídeos y no perderte ninguno, y suscribirte al canal dándole a la campanita, ¿vale? Os veo la semana que viene. Bye.